Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si no me conoces, mi nombre es Andrés y en este canal todos los días hablamos de tres cosas: emprendimiento, productividad y bienestar. Y el día de hoy vamos a hablar de bienestar, pero específicamente de bienestar financiero, porque si no estás bien financieramente, seguramente estás afectándote mentalmente. Todo el tiempo estás pensando en tengo deudas que pagar, o no tengo lo suficiente, o no me alcanza el dinero. Y eso obviamente afecta a tu salud. Entonces una parte importantísima de estar bien, de tener bienestar, es estar bien financieramente. Y una parte de estar bien financieramente es cuidar tus ahorros. ¿Cuánto deberías estar ahorrando? ¿Cómo deberías administrar el dinero que te están entrando cada mes? De manera que tengas ahorros, de manera que pagues tus deudas, de manera que te prepares para un futuro, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Ya sea que quieras viajar o quieras comprar una casa o te estés preparando para el retiro. Tienes que saber administrar tu dinero. Y en el video de hoy vamos a hablar de eso. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Y bueno, lo primero es entender cómo tienes que dividir o distribuir los ingresos que te llegan mes a mes. Hay una regla muy conocida que es la del 50-30-20. 50% lo vas a enviar a cosas que necesitas. Eso puede ser vivienda, eso puede ser comida, cosas que necesitas para sobrevivir. El otro 50% de tus ingresos generalmente se divide en 20 y 30. 30 para los wants, cosas que quiero, si me quiero comprar un nuevo blue jean, si quiero salir a cine, esas cosas que no son necesarias pero que queremos hacer. Y el otro 20 para ahorros o pago de deudas. Yo personalmente considero que si tienes deudas tienes que intercambiar esos dos, es decir, gastar 30% en el pago de deudas o en ahorro y 20% en los wants, es decir, esas cosas que quiero pero que no son necesarias. Esa es la primera regla. Administra tus ingresos. 50% hacia lo que necesitamos, hogar, comida, 20% hacia lo que queremos, que puede ser ropa nueva, salidas, viajes o cositas así, y 30% a pago de deudas y ahorros. Ahora, la siguiente pregunta que nos surge es: ¿cómo administro mis ahorros? Es decir, ese 30% ¿hacia dónde lo envío? Y para mí la solución es muy sencilla. Lo primero que te tienes que preguntar es si tienes un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es por si pierdes el trabajo y dejas de recibir un ingreso fijo mensual. Un fondo de emergencia es por si te da una enfermedad y tienes que pagar un doctor o un hospital o una hospitalización. Un fondo de emergencia es por si chocas en el carro y tienes que pagar ese daño para poder seguirte moviendo y llegar al trabajo. Un fondo de emergencia. Si no tienes un fondo de emergencia, entonces lo primero que tienes que hacer con ese 30% que estás guardando de tu ingreso mensual es crear ese fondo. Y más adelante vamos a hablar de qué tamaño tienen que ser esos fondos de emergencia. Pero lo primero que tienes que entender es que si no tienes un fondo de emergencia, comienza a crearlo incluso antes que pagar las deudas. Porque te puedes quedar sin trabajo y entonces ¿quién va a pagar las deudas? Pues va a comenzar a buscar del fondo de emergencia o de tu seguro de desempleo. Pero comienza a crear un fondo de emergencia. Una vez tengas el fondo de emergencia creado, tienes que pagar tus deudas, porque las deudas te van a consumir por los intereses. Las deudas te van a consumir porque cada día que pase, pues sencillamente se van a acumular más y más y más intereses, y obviamente dependiendo de la deuda y del tamaño de los intereses, pues peor aún. Entonces es importante pagar esas deudas, con bancos, con amigos, con lo que sea. En donde tengas deudas tienes que pagarlas. Y finalmente, una vez ya tienes un fondo de emergencia y pagaste todas tus deudas, entonces puedes guardar el 30% para el ahorro, o puedes volver a cambiar esas cosas. Puedes volver a regresar a gastar 30% en lo que quiero y regresar con 20% para mi ahorro. Pero primero tienes que crear un fondo de emergencia, y número 2, pagar esas deudas que ya tienes. Y luego ya vamos a la pregunta de ¿para qué quiero ahorrar? ¿Para qué quiero ahorrar ese último poquito una vez ya pagué mis deudas y creé mi fondo? Y entonces tienes que dividirlo en 3 fases. Lo primero es short term savings, es decir, esos gastos que quiero hacer a corto plazo. Eso puede ser: quiero comprarme un nuevo blue jean, o quiero comprarme un par de ropa, o quiero comprarme un traje, o cosas que no son tan costosas, que lo puedes hacer en el próximo año y donde cada mes puedes ir ahorrando para eso. Entonces tú dices, bueno, quiero comprarme un traje muy bonito, o quiero comprarme una maleta, o quiero comprarme un nuevo celular. Y entonces dices, bueno, mi celular cuesta 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos, y comienzas a dividirlo, y lo quiero comprar de aquí a 10 meses. Entonces si cuesta 1 millón, en 10 meses, 100,000 pesos cada mes los voy a guardar para el fondo del celular. Lo mismo puedes hacer con deudas o con inversiones que quieres hacer a mediano plazo. Entonces a mediano plazo puedes estar pensando de 1 año a 10 años. Puedes estar pensando en un apartamento, puedes estar pensando en un carro, puedes estar pensando en cosas así. Y lo mismo, tengo una fecha límite en la cual quiero comprarme ese apartamento, quiero comprarme ese carro, lo que me piden de cuota inicial es esto, y entonces tengo que ahorrar cada mes este pedazo. Y lo mismo para cosas a largo plazo. Y a largo plazo estamos hablando de más de 10 años. Y por lo general eso tiene que ver con casas o
inversiones mucho más grandes, o incluso comenzar a pensar en tu retiro. Es decir, si me quiero retirar en 20 años o en 30 años, ¿cuánto tengo que tener ahorrado? Más lo que me ingrese en mi pensión. Entonces, ¿cuánto quiero tener de capital más mi pensión? Y comenzar a ahorrar hacia ese flujo. Una vez tú ya tienes y entiendes cuáles son esas metas a mediano, corto y largo plazo, entonces comienzas a generar tu estrategia de ahorro y decides si lo que tienes que ahorrar hace parte del 20% de tu ingreso o hace parte del 30% de tu ingreso. Habrá gente que no quiere ahorrar mucho y entonces, listo, no necesita tanta parte de sus ingresos mensuales mandarlo hacia ahorros, pero habrá gente que sí tenga unas metas mucho más grandes y quiera comenzar a ahorrar realmente para su futuro. Entonces preferirá no gastar tanto en lo que quiero en este momento, sino que preferirá que el 30% de sus ingresos mensuales se vayan hacia ahorro. Depende mucho de ti, depende mucho de tus metas a mediano, corto y largo plazo. Pero si no tienes esas metas, es importante que las escribas y comiences a trabajar hacia ellas. Y finalmente regresamos a la pregunta inicial y es ¿cuánto tengo que ahorrar para mi fondo de emergencia? Y la regla muy sencilla es que depende de tu edad. Si tú tienes 30 años, tu fondo de emergencia debe ser más o menos del tamaño de tus ingresos mensuales sumados a lo largo de un año. Ese debe ser tu fondo de emergencia. Es decir, si tú ganas $1,000, en un año ganarás $12,000 y por lo tanto tu fondo de emergencia debe ser $12,000. Si tú ya tienes 40 años, entonces tu fondo de emergencia debe ser por lo menos 3 años el valor de tus ingresos anuales. En este caso deberá ser $36,000. Si tienes 50, tiene que ser el doble de eso, es decir, 6 años. Si tú tienes 60, tiene que ser entre 8 y 9 años. Y si tú tienes más de 70 años, entonces tienes que estar pensando en 10 años. Y estos números salen de dos ecuaciones. Uno, más o menos cuánto te vas a tardar en conseguir un empleo, es decir, un ingreso recurrente mensual nuevamente. Entre más edad tengas, por lo general, más tiempo te tardas en conseguir ese empleo. Y dos, es muy posible que entre más edad tengas, más difícil sea lograr un empleo que te pague lo mismo que te pagaba cuando estabas al pico de tu carrera, es decir, cuando estás en los 50 y en los 60. Es muy difícil que logres nuevamente un ingreso tan alto como lo tenías cuando tenías 40 o 50 años. Entonces, digamos que esos son factores que se toman en cuenta, pero esa es la regla general. Cuando tienes 30, por lo menos un año de ingreso. Cuando tienes 40, 3 años. Cuando tienes 50, 6 años. Cuando tienes 60, 8 a 9 años. Y cuando tienes 70, más de 10 años. Y eso también te permite retirarte tranquilamente, sobre todo en esas edades más altas, porque si tienes 70 y tienes 10 años de ingreso guardados o ahorrados, entonces vas a poder vivir tranquilamente hasta los 80 con un ingreso mensual tranquilo. Entonces tienes que ir pensando hacia esos montos, sobre todo cuando estás ahorrando. ¿Cómo me quiero retirar? ¿Cómo quiero tener libertad financiera? ¿Cuándo ya no pueda conseguir un empleo o cuándo ya no tenga energías para trabajar? Piensa en eso y comienza a estructurar cómo vas a dividir finalmente tu ingreso. ¿Va a ser 50-30 en gastos que quiero y 20% en ahorro? ¿O va a ser más bien 50 en necesidades, 30 en ahorro a futuro y solamente 20% en gastos? Una vez tengas las metas claras, una vez tengas tus objetivos a corto, mediano y largo plazo claro, una vez sepas cuánto es lo que tiene que ser tu fondo de emergencia en este momento, entonces puedes comenzar a trabajar hacia dividir tus ingresos cada mes y distribuirlos de la manera que mejor se adecue hacia tus objetivos. Y bueno, chicos, ese es como el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya quedado claro. Y si sí, déjame en los comentarios tú cómo administras tu dinero, cómo divides ese ingreso mensual, si es 50, 30, 20 o de qué otra manera lo haces. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. No olvides que en este canal todos los días hablamos de emprendimiento, productividad y bienestar. Así que si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. Oh, we are all